¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. El gobierno prepara una propuesta de reforma previsional que sería dada a conocer antes de que termine este 2013. Proyecto que busca el perfeccionamiento de un sistema cuestionado por los bajos montos de las pensiones, aumentar la edad de jubilación, elevar el porcentaje de cotización y cómo abordar el tema de las lagunas previsionales son algunos de los ejes de la propuesta que prepara el Ejecutivo. Sobre este tema conversamos con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Vamos a hablar sobre las AFP y el cuestionamiento que han tenido durante este año. Hay una serie de elementos, una serie de propuestas que prepara el Ejecutivo. ¿Qué te parece si partimos un poco por las críticas al sistema? Me parece. En realidad, la primera crítica que se hace es el bajo monto de las pensiones. Imagínate que, según cálculo del sector, para poder tener una pensión de 500.000 pesos mensual, un chileno, una chilena necesita tener ahorrados 100 millones de pesos, claramente en su periodo de 40 años acumulado. Claramente igual un volumen muy significativo de ahorro que no está disponible para la mayoría de los chilenos. Eso inmediatamente le pone un óbice, ¿no es cierto?, una restricción a que las pensiones se parezcan, y ahí viene el segundo problema, que es la tasa de reemplazo, que cuando se inició el sistema se hablaba de un 75%, pero no se cumple por uno de los puntos que tú estabas diciendo, que son las famosas lagunas. El promedio de cotización de los chilenos y chilenas es 20 años cuando debería ser 40 años, por lo tanto yo creo que ese es uno de los puntos esenciales. Y lo otro son los costos. Las comisiones todavía creo que son altas. Yo mismo participé representando a los bancos en un intento que se hizo en la reforma previsional de la presidenta Bachelet el año 2008 y realmente estuvo muy cerca de aprobarse esa reforma. Se ganó en la Cámara de Diputados y se perdió en el Senado por dos votos. ¿Y qué era centralmente lo que se estaba discutiendo? Se permitiera que los bancos pudieran administrar fondos de pensiones y por lo tanto hubiera más competencia. Porque actualmente se dice que las 6 mayores AFP tienen la gran mayoría de los cotizantes con unos montos muy importantes y obviamente que con tasas de interés bien elevadas también. Por supuesto. Entonces lo que requiere el sistema, que es la segunda gran reforma que está pendiente, es que haya más competencia. Y hay otros agentes financieros que son muy sólidos. Por ejemplo, dentro de las cooperativas existen entidades muy sólidas que podrían entrar a competir también en ese campo. También una AFP estatal se está hablando. ¿Qué te parece? Ese es el Banco del Estado, que era la propuesta. Yo creo que el Banco del Estado ha demostrado en estos 20 y tantos años que han habido muchas reformas en el sector bancario en Chile, desde el año 90 adelante, que si le ponen las mismas normas, le ponen la misma regulación, es tratado como un igual, compite en condiciones muy similares a los bancos privados. Por lo tanto, yo no veo razón, si se le aplican las mismas normas, las mismas reglas, para que el Banco del Estado pudiera también administrar fondos de pensiones. Y obviamente, si se autoriza a los bancos a administrar fondos de pensiones, el Banco del Estado no podría ser dejado de lado porque es otro banco más del sistema. Otro de los elementos que hablamos, ¿no es cierto?, sobre las críticas que se hacen al sistema, Alejandro, tiene que ver con las lagunas previsionales. Obviamente que cuando uno se cambia de trabajo, cuando uno se transforma también en un trabajador independiente, muchas veces no mira, ¿no es cierto?, que tiene que cotizar para poder tener dinero para la vejez. Y eso se produce una serie de inconsistencias. También, sobre todo porque, lo han dicho en muchas oportunidades, se centra este sistema previsional en que los primeros 15 años en que uno cotiza son los más importantes y a lo mejor son los primeros años en que uno gana menos dinero, ¿no? Así es. Bueno, y te lo complemento, tienes toda la razón, pero te lo complemento con que una proporción muy importante de chilenas y chilenos ganan menos de 500.000 pesos, lo que es un monto muy bajo. El 70% de la fuerza de trabajo en Chile, acaba de ser entregado ese dato, gana menos de 500.000 pesos, por lo tanto es muy difícil que cotizantes de bajo ingreso alcancen una pensión interesante si más encima tienen lagunas porque no están cotizando todos los años. Entonces yo creo que cualquier reforma pasa por enfocarse, dar incentivo para que esas lagunas desaparezcan y que cada chileno y chilena comprenda que tiene que ahorrar esos años. Y también las empresas tienen que cotizar, que es el otro gran tema. Bueno, hablemos un poco de la propuesta que tiene el Ejecutivo. Algunos de los ejes, por ejemplo, es mejorar la competencia en la industria previsional. Ya tocamos el tema, ¿no es cierto?, aumentar los operadores dentro del sistema. El segundo es mejorar el retorno de las inversiones que realizan las AFP, eliminando algunas restricciones. ¿Por qué hay restricciones? Otro de los elementos son los incentivos para la extensión de la vida laboral de los trabajadores. Como tú decías, cotizamos en general 20 años, deberíamos cotizar bastante más. Y también
aumentar la cotización individual, que actualmente el promedio es 10%, ¿no es cierto? Y se pretende aumentar a un 13%, a un 14%. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de las inversiones es fundamental la transparencia. Recientemente hemos asistido y los dirigentes de las administradoras de fondos de pensión, con toda razón, mostraron mucha preocupación por casos. No los voy a nombrar para no herir sentimientos de nadie, pero claramente no es posible que sucedan eventos importantes en el exterior, ¿no es cierto?, asociados a países muy grandes como Rusia, ¿no es cierto?, y la administradora de fondos de pensión no tengan idea y esa información no se le comunique a sus afiliados, ¿no es cierto?, simplemente porque el título está sufriendo por una situación que totalmente está en el país. O sea, la transparencia es fundamental para que los inversionistas sepan qué tipo de fondos y qué tipo de títulos de renta fija y renta variable están invirtiendo y cómo situaciones que están ocurriendo en mercados internacionales pueden afectar a títulos. ¿Qué te parece también en lo que se ha producido en el último tiempo, este traspaso de fondos, de distintos fondos, del más riesgoso al menos riesgoso, que también ha generado, como Chile es un mercado muy pequeño, la verdad que problemas? Está ligado con lo anterior que hablábamos. Yo creo que estos traspasos se pueden dirigir en cuanto sean absolutamente transparentes y la gente sepa los efectos que ello produce. Porque claramente si hay un efecto manada, ¿no es cierto?, sobre un fondo y se empieza a vender títulos a una velocidad muy rápida, como ha pasado en los mercados internacionales por la volatilidad, ¿no es cierto?, claramente eso afecta y la gente tiene que saber que eso puede ocurrir. También en la transparencia se habla de las comisiones, ¿no es cierto?, que son altas las comisiones que cobran estas AFP, y también es sobre, por ejemplo, qué pasa si los fondos bajan y qué pasa si los fondos suben. ¿Quién es el que hace la pérdida y quién es el que hace la ganancia? Así es. Bueno, nuevamente la transparencia. Yo creo que, para hacer un resumen de lo que hemos dicho, es muy importante que haya más competencia, es muy importante que la reforma se haga cargo de las lagunas, pero también es muy importante que el público tenga fácil acceso a todo ese tipo de cambios, porque al final terminan impactados. Yo estoy seguro que muchos chilenos no tienen idea que los títulos que han sido famosos en las últimas semanas por el impacto que han tenido situaciones externas están afectando sus ahorros y están afectando su previsión futura. Estamos hablando del caso de Sokimich. Estamos hablando de Sokimich. Entonces, para hacerlo más claro todavía, a mí me cuesta mucho pensar que cómo es posible que esperan que la gente tenga información de que los rusos iban a deshacer un cartel que afectaba el potasio, que afectaba a una compañía. Eso se tiene que saber, eso tiene que estar informada a las compañías y por lo tanto tomar las medidas que consideren necesarias para salirse de un determinado fondo que tiene un título que está en ese peligro. Pero si no hay información, no hay manera de saberlo. Hablemos un poco cómo mejorar el sistema. También hay comisiones del Senado que han estado trabajando en esta línea y, por ejemplo, alguna de las propuestas es establecer una contribución tripartita del sistema de pensiones con una participación del empleador, del Estado y también, obviamente, que de la persona que está cotizando. A mí me parece bien aumentar el monto de cotización, porque una de las soluciones para que el monto ahorrado, hablábamos al comienzo que se necesitaba 100 millones de pesos para una pensión de solo 500.000 pesos. Eso refleja las dificultades. Por lo tanto, claramente va a ayudar que aumente la cotización. Me parece justo desde el punto de vista tripartito, pero va a haber gran resistencia, sobre todo porque a los trabajadores de más bajo ingreso una quita adicional de ahorro obligatorio les va a afectar. Por lo tanto, el debate va a ser muy duro. Yo tiendo a pensar que el Estado va a tener que hacer un aporte, sobre todo para aquellos ingresos más bajos. Mucho se hablaba de la bonanza del anterior sistema y de cómo eso era mucho más favorable para los trabajadores. ¿Crees que una línea, en el fondo, de poder de algunas personas que siguen en el antiguo sistema que se mantenga o poder traspasarse de un sistema público a un sistema privado puede ser apropiado? Yo aquí quiero ser bien categórico, Paulina. Yo creo que el sistema anterior, el sistema pay-as-you-go, que se llama, o de reparto, es un sistema anacrónico y que estaba quebrado. Este sistema es mucho mejor porque es capitalización individual, pero ese es el principal desafío que tiene cualquier autoridad. Tiene que demostrarle a la gente que este sistema mejoró sus condiciones, porque si al final las pensiones son absolutamente ridículas, la gente va a empezar a mirar con nostalgia el pasado, y yo creo que eso sería un error. Eso sería un error. Bueno, y en esa misma línea, las sugerencias, lo que debiera tener esta ley, a tu juicio, ¿qué es?
Bueno, fundamentalmente hay que atacar el tema de las lagunas. Yo creo que ese es un tema crucial para que las pensiones mejoren. ¿Pero cómo se ataca ese tema? Que las personas obligatoriamente, cuando hay una laguna o que esté incluido en el seguro de subsidio de desempleo... Claro, hay varios incentivos. Dar incentivo a las empresas, más fiscalización, para que no se dejen de pagar las cotizaciones. Segundo, informarle a la gente cuál es la consecuencia de no estar cotizando, aunque sea por el mínimo. O sea, aquí hay una tarea de educación, de educar a la gente, de educar a las empresas y sobre todo la gente que tiene sus cuentas de ahorro. Es tu cuenta de ahorro, es tu responsabilidad estar preocupado para el futuro. Por ningún motivo dejar de cotizar, aunque sea por el mínimo, como dije. O sea, esa es una de las tareas. Y no cabe duda que para las pensiones bajas tiene que haber un aporte del Estado. Yo recuerdo que en la última reforma previsional que encabezó la presidenta Bachelet se logró algo increíble, porque yo no lo conocía. El 50% de la fuerza de trabajo no tenía ninguna forma de previsión social. Por lo menos ahora el 50% tiene la pensión mínima. Entonces, ese es un reconocimiento que es importante, que hay mucha gente que no tiene esa cobertura. ¿Qué pasa con la cotización que uno puede hacer, no obligatoria, sino que individual? Que obviamente el APB y también puede ayudar a la exención de impuestos. Por supuesto. Esa es una solución para sueldos más altos. Porque, desgraciadamente, como decíamos, en los sueldos en Chile los ingresos de una proporción significativa de la fuerza de trabajo es baja y, por lo tanto, no tienen capacidad de ahorro. Eso hay que reconocer la realidad. Ahora, si eso fueran montos pequeños de la fuerza de trabajo, no sería tan importante. Pero, Paulina, cuando el 70% de la fuerza de trabajo en Chile gana menos de 500.000 pesos, créeme que es difícil ahorrar. Bueno, un tema apasionante, un tema que tiene muchos lineamientos, muchos ingredientes, ¿no es cierto?, que van dentro de este análisis en pos, ¿no es cierto?, de tener un mejor sistema previsional. Alejandro Millón, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. Seguimos aquí en Mirada Financiera analizando qué ha pasado en la economía nacional e internacional. Una dispar situación enfrentan las economías latinoamericanas. Mientras Brasil y Argentina muestran bajas cifras de crecimiento, países como Colombia, Perú y Chile mantienen un positivo desempeño de sus economías. Analizamos la situación de la región junto a Javier Moraga, gerente de Sales and Trading BCI. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? La verdad que una dispar situación. No hay similitud entre economías como Brasil, Argentina, Chile, las economías del segmento andino, como dicen, a Colombia, Chile y Perú. Cuéntanos un poco por qué se ha producido este fenómeno y cuáles son las perspectivas. Bueno, para explicar qué es lo que está sucediendo hoy día con las distintas economías latinoamericanas hay que quizás entender qué es lo que sucedió en los años anteriores y donde sí hubo una simetría respecto de los efectos en estas economías. ¿Y qué fue lo que vimos hasta este año? Vimos básicamente tres efectos. Uno, que las tasas de interés a nivel global se mantuvieron extremadamente bajas, básicamente por parte de todos los bancos centrales del mundo desarrollado. Dos, que China mantuvo un crecimiento muy alto durante los últimos 3 o 4 años y que generó precios de materias primas muy altos, beneficiando a Latinoamérica, a todos los países de Latinoamérica, que somos todos productores de materias primas. Y además hubo un flujo de inversiones de corto y de largo plazo, es decir, de inversión directa, en determinados sectores que presentaban grandes atractivos, como el minero, energía, infraestructura, etcétera. Algo que ya no está sucediendo. Bueno, eso sustentó un periodo de alto crecimiento, de mucho ingreso de capitales en estos países, en nuestros países, y lo que estamos viendo hoy día, a partir del temor a que los estímulos monetarios en Estados Unidos y después en otros bancos centrales generen un alza nuevamente en las tasas de interés, estamos viendo que esto se detuvo, o se detuvo parcialmente. Y lo que estamos viendo hoy día es que hay países que, sin el apoyo de una China creciendo muy fuerte, de hecho hay muchas dudas respecto a China, y con estas dudas respecto de en qué minuto suben las tasas de interés o cómo afecta el financiamiento externo, estamos viendo que los distintos países hoy día están reflejando sus verdaderas realidades. Es decir, estamos viendo que hay países que muestran un sólido desempeño o van a seguir mostrando un sólido desempeño, al menos en términos relativos, como puede ser Chile, Colombia y Perú. Y por otro lado, vemos países que están con problemas adicionales. Quizás el más grave es Brasil, que tiene problemas de competitividad bastante fuerte, es un mercados que son bastante rígidos, no se realizaron reformas en estos periodos de bonanza, el gasto fiscal sigue bastante elevado,
Por lo tanto, van a estar complicados si la inversión se detiene más allá de lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, y por supuesto Argentina, que tiene una situación que incluso las cifras no cuadran. Que claro, que sería, de hecho, es mucho más grave en Argentina. Y por el lado de México, que es el otro grande de Latinoamérica, vemos una situación, digamos, bastante curiosa, porque el nuevo gobierno está empeñado en realizar reformas estructurales bastante fuertes. En estos tiempos está presentando una reforma al sector de energía, tanto por el lado de combustibles como de electricidad, pero a su vez se ven que las cifras económicas decepcionan en lo reciente y probablemente veamos que México crece muy poco este año. Estamos hablando del crecimiento de toda la región, un 2,5% para este 2013, un 3% para el próximo año. Obviamente que hay una desaceleración en las naciones, sobre todo con esta disparidad, porque como tú decías, por ejemplo, Chile, si bien ha tenido una ralentización de su crecimiento, igual está creciendo a cifras de un 4,5%, de un 4%. Perú, que también centró a la baja sus proyecciones de crecimiento para este año, pero sigue en un estable 5,5%. Colombia también tiene luces bastante positivas y en esa línea tenemos estos países más pequeños, pero que están creciendo a tasas bastante más sólidas. Sí, o sea, en general yo creo que quizás lo positivo es que al menos estos tres países, Perú, Chile y Colombia, están sufriendo desaceleraciones y se ve, por ejemplo, en Colombia la producción industrial, que está bastante más débil, en Perú sucede lo mismo. Pero sin embargo mantienen tasas de crecimiento bastante por sobre el 2,5 que es el promedio, y lo que es mejor que estos países tienen todavía herramientas para realizar política contracíclica, tanto por el lado monetario, que de hecho en ambos países hay presiones para que sigan o que bajen las tasas de interés en los próximos meses o que las sigan bajando, y además por el lado fiscal hay menos espacio, pero sigue habiendo espacio porque los niveles de endeudamiento de los gobiernos son mucho más bajos que en episodios de crisis anteriores. Por ejemplo, si hablamos de la tasa de política monetaria que tú estabas hablando, sí, la que tiene más alta tasa de política monetaria, exceptuando Brasil en este minuto, es nuestro país con un 5%, porque México tiene un 3,75%, Colombia tiene un 3,25% y Perú tiene un 4,25%. Sí. Y obviamente que esa es la medida en que ellos pueden manejar su política monetaria a la baja para poder estimular la economía. No pasa lo mismo con Brasil, que ya ha tenido que subir su tasa de política monetaria a un 9% porque tiene otro problema, que es la inflación. Sí, Brasil tiene desgraciadamente una inflación que está en torno al 6% y se espera que se mantenga más o menos en esta zona por un rato. Y tiene otro problema adicional, y que es que la moneda se les ha depreciado más que cualquier otro país latinoamericano y ha obligado a hacer una intervención a través de instrumentos derivados por parte del Banco Central. Aparte, han reforzado este mensaje de estabilidad de la moneda y de control de la inflación con alzas de tasa de interés que llevan su tasa de política monetaria a 9%, por lejos la más alta de la región, y probablemente la vuelvan a subir en los meses siguientes hasta llevarla quizás a un 10%. Esto efectivamente puede que controle la inflación, pero lo malo es que va a provocar una ralentización adicional en una economía que ya está creciendo bajo potencial durante todo este año. Por lo tanto, las perspectivas para Brasil no son muy alentadoras. Tú hablaste de las monedas, me gustaría que habláramos un poco de lo que ha pasado con las monedas y el efecto, ¿no es cierto?, que pudiera tener y sigue teniendo todo lo que pasa en Estados Unidos. Sabemos que son semanas bastante complejas con respecto a lo que pueda suceder en todo lo que es el retiro de estímulos monetarios y el impacto en nuestras monedas. Sí, hemos visto un patrón común en todas las monedas de Latinoamérica, que además se repite en básicamente todos los países emergentes, y que es que las monedas han sufrido una depreciación considerable frente al dólar, y estas depreciaciones en algún minuto de las últimas semanas llegaron a ser cerca de 25% en lo que iba del año. Y básicamente, ¿por qué? Porque el hecho de que haya una desaceleración en China con una caída o una moderación en los precios de la mayoría de los commodities, con economías a su vez que tienen una demanda interna creciendo fuerte, ha significado que las cuentas externas sufran un deterioro considerable en todas ellas. Y en todas las economías, incluyendo Chile, se esperan déficit en la cuenta corriente en torno a 3 o 4 puntos del producto en promedio. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es que de alguna forma se requiere una depreciación de estas monedas para equilibrar las cuentas externas en el corto plazo, y eso es lo que el mercado de alguna forma lo ha traducido en salidas de flujos de inversión de corto plazo en todos estos países. Otro de los elementos que uno mide es el tema riesgo, y vemos, por ejemplo, que hay publicaciones que marcan a nuestro país cuyo riesgo ha disminuido, está marcando 93,6
6 puntos. La verdad que ha mejorado mucho desde el nivel que tenía en mayo. Dentro de las economías, ¿qué se puede percibir? ¿Cómo se vislumbra el riesgo país? Bueno, básicamente ha habido un aumento en todas las primas de riesgo, ya sea soberanas o corporativas, en los mercados de deuda, y que tienen que ver con lo que hablábamos al principio, que al percibirse que es probable que empiecen a aumentar las tasas de interés, ha habido retiros, especialmente en aquellos mercados donde ha habido ganancias importantes en los últimos años, y estos son los mercados de deuda soberana y corporativa. En el caso de Chile, si bien hubo una ampliación bastante fuerte a mitad de año, en conjunto con otros países, pasada la tormenta, los inversionistas vuelven a fijarse en los fundamentales de cada país. Y Chile tiene la clasificación por organismos de rating más alta de toda la región, y por lo tanto, y tiene políticas sanas, y se espera que sigan siendo así independiente de quién sea el próximo gobierno, y eso hace una diferencia respecto de otros países, y por lo tanto es esperable que en una visión de mediano plazo los inversionistas sean capaces de discriminar de país a país y les asignen un riesgo soberano o una prima por riesgo para comprar los instrumentos más bajas a Chile que al resto de los países de Latinoamérica. ¿Qué se puede esperar, Javier, de esta Latinoamérica creciendo a dos bandas o desarrollándose en dos líneas diferentes? Es reprobable que esto continúe. Como comentábamos, para Brasil es muy probable que tenga un muy débil segundo semestre. De hecho, hay gente que habla que incluso este tercer trimestre podría crecer 0, y probablemente esto se traspase para el próximo año, donde tenga también un crecimiento muy débil. Y por otro lado, vamos a ver que los países andinos van a seguir andando en términos relativos bien, o sea, con crecimientos en torno a 4% o bastante más que 4% en el caso de Perú. Y esto es probable que se mantenga. El caso de México va a ser interesante ver cómo se recupera el próximo año, porque probablemente haya un aumento en la inversión en determinados sectores, en varios sectores, y que rinda fruto el hecho de que las expectativas económicas han mejorado últimamente. ¿Y qué se puede esperar de Argentina? Es difícil ver qué se puede esperar para Argentina. Argentina está con un problema bastante grande, está con un déficit fiscal ya importante, no han ajustado al fisco después de las elecciones para la reelección de Cristina Fernández, y a su vez tienen dificultades para crecer de manera importante. Se espera que Argentina tenga un crecimiento muy débil este año, probablemente en torno a un 1%, 1,5%, y que esto se repita el próximo año. Y por otro lado, está con una inflación galopante, si bien, como tú mencionabas, tangencialmente, sí, los organismos oficiales hablan de una inflación bastante baja, pero la verdad que organismos privados que también hacen encuestas de precios hablan de una inflación en torno a 25% y probablemente más. Digamos, y dentro de los problemas que tienen, entre otros, es que además tienen un tipo de cambio que está absolutamente controlado, pero que tiene una paridad en el mercado negro que está varias veces por sobre el nivel actual. Bueno, una complicada situación es la que vive, ¿no es cierto?, esta nación del Atlántico como es Argentina, y nuevamente Chile es el buen alumno de la región en todo lo que es prima de riesgo, aunque venga desacelerándose, como tú dices, los fundamentales son importantes y obviamente que van a estar en la mente de los inversionistas al momento de apostar sus fichas en Latinoamérica. Muchas gracias, Javier, por este barrido que hicimos por esta región, viendo cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus principales debilidades. Que estés muy bien. Gracias. Finalizamos así Mirada Financiera. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.